está el nivel de tu fe? A ver, empecemos por decir qué es la fe. ¿Quién se puede poner de pie y decir qué es la fe? Es la convicción de lo que no podemos ver. ¿Están de acuerdo? Amén. ¿Algo más? La certeza de lo que se espera. Muy bien, así es. ¿Todo de acuerdo? Una descripción de la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. Certeza y convicción de lo que no se ve. Muy bien. Lo basamos en lo que el Señor ha dicho. Ahora, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste esta semana por fe? No digo qué dijiste, porque es fácil decir. No, digo esto por fe. No, sí, yo sé que el Señor lo va a hacer. Es verdad, lo decimos. Pero, ¿qué hiciste esta semana que movió tu fe? Como dice Santiago, la fe sin obra es muerta, ¿no? Es decir, vamos a dar un paso. Ok, por fe yo tomé esta decisión y le hablé a alguna persona o a una otra. ¿Hiciste algo? A ver. Estamos pensando mucho. ¿Sabe que yo sospecho que estamos usando menos fe de la que Dios espera? Y me involucro, Y decimos, yo creo que Dios quiere que nosotros usemos mucho más la fe de lo que estamos haciendo en este momento. ¿Ricky? Sí, yo por fe me vine en un avión, sabiendo que el Señor me guardaba y no se iba a caer el avión. Bueno, lo tomamos como parte de la fe que tenemos. Sí, es verdad que el Señor va a sostener, exactamente. Me acuerdo a un pastor le dijeron, pastor, mire, lamentablemente el único boleto que nos queda para que usted viaje es el asiento número 13. No sé si usted lo va a querer. Dice, mire, deme el 13 porque si se va a caer el avión se va a caer con el número 13 y todos los que están ahí. Dice, así que aparte a mí Dios me cuida, dice, ¿no? Así que, bueno, de alguna manera es ejercitar la fe. Ok, yo creo que el Señor me guarda, me cuida, tengo que hacer este viaje, así que me pongo en manos del Señor para que Dios obre. Ahora, hay algo dentro de nosotros que nos dice, cuando vamos a la palabra de Dios, vemos tantas cosas que Dios quiere hacer, y uno dice, me gustaría que algo suceda, ¿no? Algo suceda con mi fe. Yo siento que mi fe todavía es pobre. Yo siento que mi fe todavía es poca. Y me encanta una oración de los discípulos que ellos hicieron, que se encuentra en Lucas 17:5. No sé si usted me quiere acompañar, ahí leemos ese versículo para decir, a ver si yo creo que nos podemos unir a esta oración, a este pedido de los discípulos, de los apóstoles. Imagínense que los apóstoles estaban al lado de Jesús y estaban viendo cosas extraordinarias y ellos se sintieron reflejados en Jesús. Y le dijeron esto al Señor. Lucas 17:5, y después vamos a leer lo que le dijo el Señor. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántos le gustaría hacer esta oración junto conmigo? Aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, un árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Todo comenzó con una oración de los apóstoles, un pedido al Señor. Se acercaron ellos al Señor Jesús y le dijeron, aumentanos la fe. Esa también es mi oración. Y tú levantaste tu mano, así que vamos a unirnos en este propósito, en esta oración. Decir, Señor, nosotros queremos lo mismo que te están pidiendo los apóstoles. Queremos que aumentes nuestra fe porque Dios ha prometido cosas maravillosas. Dios tiene un plan excelente. Dios tiene cosas extraordinarias para nuestra vida, pero siempre va a depender de nuestra fe. Y si no aumentamos la fe, muchas cosas no van a suceder. Por eso es tan importante esta oración, esta petición de los apóstoles para lo que iba a venir después. Aumentanos la fe. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es posible que nuestra fe pueda crecer, pueda aumentar? ¿Simplemente le pido al Señor y ya está o algo tiene que pasar? Quiero compartir contigo algunas verdades espirituales muy necesarias para
encaminarnos a la misma oración de los apóstoles y pedirle al Señor y que eso sea una realidad de nuestra vida para que esa fe pueda aumentar en nosotros. Por la condición de los apóstoles, tenemos que decir que la primera verdad que también compartimos con ellos es que podemos crecer si primero reconocemos nuestra condición actual de fe. Si yo pienso que tengo la fe suficiente para poder sobrevivir espiritualmente, no voy a crecer nunca. Si pienso que con esta fe que tengo, mira, no sé si tengo un granito, tengo la mitad de un granito de mostaza, con eso ya estoy bien, yo ya soy salvo, ya tengo una iglesia y ya estoy listo para que venga el Señor. Si creo que eso es toda la fe que tengo, no voy a crecer, porque estoy condicionado a esa única realidad, no voy a verlo. Si anhelamos nosotros una vida espiritual superior, entonces se despierta en nosotros el deseo de poder crecer. Hay tantas cosas todavía que Dios no ha hecho y que quiere hacer en nosotros, si le podemos creer al Señor. Hay algo que nosotros tenemos que quebrar para que eso sea posible. Es el statu quo, la línea convencional, lo que todos hacemos, lo que todos decimos que fe, que creemos, que actuamos y que con eso está bien. Hay una línea, ¿no? Si hacemos un promedio entre todos, esa línea nos dice, está súper bien, no, tú tienes más fe, tienes mucho más fe que tal persona. Y ahí nos conformamos con eso. La verdad es que deberíamos salirnos de esa realidad. ¿Por qué hay tantas sanidades extraordinarias en la Biblia que no están sucediendo hoy? ¿Por qué hay tantos milagros que Dios dijo que iba a hacer y no lo estamos viendo? Y hermanos, yo a veces pregunto con otras iglesias a ver cómo estamos, qué pasan, y no se ven milagros como Dios lo ha dicho acá en la palabra. No estoy quejándome, estoy diciendo que Jesús dijo eso porque nos quiere movilizar a una fe mucho mayor todavía, a que crezcamos para que esas cosas sucedan. Pero hay algo que yo debo hacer, tengo que romper esa línea media, ese statu quo, tengo que saber que tengo que salirme de ahí. Cuando empiezo a sentirme cansado, harto de la chatura, de la mediocridad, de esto todo lo que hay, no hay algo más. Ahí entonces empiezo a ver esa necesidad de aumentar mi fe, de crecer a una vida plena, a lo que el Señor tiene con nosotros, para nosotros. ¿Han escuchado ustedes la frase, hay que salir de la zona de confort? No siempre estoy de acuerdo con eso, porque una cosa es zona de confort y otra cosa es mediocridad. El problema es cuando coinciden. Mi zona de confort es mediocridad. Pero si hacemos un análisis en la Biblia, la zona de confort de un cristiano es vivir de manera sobrenatural todos los días, creyéndole a Dios y viendo resultados. Esa es la zona de confort de un creyente. Entonces, yo te diría que la zona de confort más que nada es si esa zona ha caído en la mediocridad, en la displicencia, en lo de esto está bien, hasta aquí me conformo. Y no estoy juzgando a nadie porque me estoy analizando yo mismo aquí, ¿no? Y digo, qué chatura, necesitamos algo más. Dios tiene tantas cosas para darnos y parece que tenemos fe y hasta ahí llegamos, hasta cierto punto, ¿no? Y la vida plena está más allá. Por eso el tema es que podemos nosotros aumentar nuestra fe y pedirle al Señor que lo haga. Si yo puedo salir de ese pesimismo, esa mediocridad, ese abandono, esa dejadez, vencer los temores y los miedos, atreverme a decir, bueno, no sé qué va a pasar, pero voy a confiar en Dios, voy a dar los pasos que Dios quiere que yo dé, ¿no? Dar paso de fe, como Pedro, no dar el paso y... No, pero esta vez no voy a dar ningún paso. Es avanzar más allá de lo conocido, entender qué es lo que quiere ser el Señor. A ver, ¿con quién voy a comparar mi fe? ¿Qué creen ustedes? Los apóstoles estaban reunidos y se miraban entre ellos. A ver, yo creo que a lo mejor Pedro dice, bueno, yo tengo un poquito más de fe que todos los demás, por lo menos di 4 pasos en el agua, ¿no?
Por ahí estaba Juan y decía, bueno, yo tengo un poco más de fe que los demás. Yo estaba dispuesto a orar para que descienda fuego del cielo, ¿no? Y consuma a los samaritanos que no querían recibir a Cristo. No sé qué pensaba cada uno, porque entre ellos puede ser que se veían a sí mismos con mucha fe. Pero cuando miraban a Jesús, ¡ay, qué lejos que estamos de la fe que debemos tener! Miren qué importante es, porque Hebreos nos dice que el autor y el consumador de la fe es Jesucristo. Así que lo tengo que ver a Él como la guía para mi vida en cuanto a mi fe. ¿Hasta qué punto voy a dar mi fe? El punto de Jesús era, yo estoy dispuesto a dar mi vida, a morir, para que a partir de aquí empiece a haber salvación. Aunque sea por uno. Así que Jesús lo hizo en fe. Si Él hizo eso y vio el resultado porque Dios lo envió, hermanos, tenemos el camino para decirle, Señor, aumentanos la fe, queremos crecer en ti, queremos crecer en fe. Segunda verdad es que para crecer en fe necesitamos la base de la palabra de Dios. No podemos crecer en base a mis propios convencimientos, o me lo dijo alguien, o eso sonó muy lindo. Ay, mira, aquel hermano dijo que por fe se iba a comprar el carro nuevo y él lo tiene. Yo también, fíjate. Entonces parece que nos contagiamos unos a otros. Pero la fe está basada en la palabra de Dios. Está basada en lo que Jesús dice. Fíjense, los apóstoles dijeron, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo. Qué tremenda frase esa. Parece simplemente de redacción. Pero acá está diciendo, el Señor dijo. Si el Señor dice, todo lo demás se va a cumplir, porque Él lo dijo, Él lo prometió. Así que nuestra fe tiene que estar basada en lo que Dios dijo. Nos encanta la descripción de Hebreos 11, ¿no? Pero hay algo previo a eso, y es Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Quiere decir que ese oír, ese discernir la voluntad de Dios para que yo pueda tener fe, viene por la palabra de Dios. Debo saber qué dice Dios, debo saber qué pasos voy a dar para que sea realidad mi fe. No voy a dar pasos en algo que no sé si Dios está de acuerdo o no con esto, porque eso no es fe. Me voy a chocar contra la pared. Necesito dar pasos entendiendo de que Dios está de acuerdo, Dios me está moviendo y Dios sabe lo que está haciendo. Necesito confiar. Por eso es importante primero ir a la palabra de Dios. Lo mismo en Hebreos 11, cuando dice, es la certeza de lo que se espera. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Certeza de lo que se espera. Pero la pregunta es, ¿qué estás esperando? ¿Cuál es la base de tu espera? ¿De dónde sacaste lo que estás esperando? Tiene que salir de lo que dijo Dios. Dios habla en su palabra y está claro lo que significa santidad, santificación, el camino del Señor y demás. Hay momentos en que necesito escuchar al Señor para situaciones específicas. ¿Está de acuerdo al Señor que yo trabaje? Por supuesto. La Biblia dice que el que no trabaja, no come. Entonces, es voluntad de Dios que yo trabaje. ¿Dios quiere darme un buen trabajo? Por supuesto, Dios quiere las mejores cosas para sus hijos. Tengo la oportunidad de este trabajo. Este trabajo no me perturba mi santidad. Este trabajo no me quita la posibilidad de seguir siendo cristiano como debo ser. Y empiezo a analizarlo por la palabra de Dios. Oro al Señor y siento el impulso del Espíritu Santo que dice, esta es la puerta que estoy abriendo. Entonces voy a creer en base a lo que Dios está diciendo. Lo mismo cuando digo convicción, ¿no? Es la convicción de lo que no se ve. Ok, no se ve todavía. Convicción. ¿De dónde viene? ¿De dónde sale la convicción? Cuidado porque la convicción sola no manifiesta que la fe sea verdadera. La convicción puede venir de muchas otras fuentes. Puedo tener una convicción personal porque fui formado de una determinada manera, porque me enseñaron otra o porque escuché por allí cómo debería ser. Entonces me lo apropié sin consultar a Dios y tengo una convicción personal como cualquier otra persona que no es cristiana y tiene sus propias convicciones. Debo saber en base a qué está mi convicción.
Miren, hay convicciones diabólicas. Hay algunos que están tan convencidos por el diablo de una situación que es imposible sacarlo de ahí. Eso debe ser en el mundo. No, querido hermano. Yo te puedo contar muchos casos de personas que estaban en la iglesia y en la misma realidad, cuando estábamos compartiendo en una congregación, alguien recibe un texto de su Facebook, ¿no? Y ahí era una exnovia que tenía en su país. Y el Señor me está hablando, justo en la reunión me está escribiendo esta mujer. Y empezó a contactarse y tenía una convicción tremenda en medio de un adulterio. No me diga que eso es una convicción personal. El Señor me quiere dar lo mejor. Y él decía esto, yo quiero ser feliz, Dios tiene una felicidad para mi vida. Pero esa fe está totalmente distorsionada porque la convicción no viene por lo que Dios está diciendo. La convicción debe estar basada en la palabra de Dios. ¿Usted sabe que el diablo tiene más fe que nosotros? Los demonios, dice, creen y tiemblan, dice Santiago. Ellos conocen a Dios, saben cómo Dios se mueve, si Dios dice algo, quietito y hacen lo que tienen que hacer. Así es. Nosotros no, nosotros vivimos a nuestro aire, a nuestro criterio, pero nuestras convicciones, hermanos, debemos analizarlas. Los apóstoles hacían eso. Estoy seguro, no estoy seguro, mira Jesús, esa convicción que tiene, pero es que el Padre le habla, es que sabe la palabra, la conoce, ¿no? Cuando tenía que reprender al diablo en medio de la tentación, le dijo, escrito está, sabe Biblia Jesús, claro, y el Espíritu Santo le recuerda cada palabra. Así que necesito seguir a Cristo para que mis convicciones estén avaladas por la palabra de Dios. Con convicciones avaladas por la palabra de Dios, tú te vas a mover, vas a tener una seguridad tan grande que ahí sí nadie te va a sacar de esa convicción, porque viene del Espíritu Santo, viene del Señor, Él te trae convicción. Hermano, cuando hay sensibilidad espiritual, entonces vas a conocer que esto es muy importante para cada decisión que debas tomar. Con Alexandra lo hemos entendido desde hace muchos años. No tomamos ninguna decisión por la iglesia que no sea avalada por la voluntad de Dios, por lo que Dios dice. Dios da visión, Dios lo dice. No hay ninguna convicción personal. Dios no quiere dar un nuevo edificio, no es convicción personal, no es por nosotros, es porque Dios nos está hablando y nos está dirigiendo a eso. Dios quiere moverse de una manera diferente, vamos a hacerlo porque Dios lo dice. Es necesario tener la palabra de Dios para que nuestras convicciones estén respaldadas por lo que Dios dijo. Así que si Dios lo dijo, en su tiempo se va a cumplir y se va a cumplir. Israel pasó 40 años por el desierto y había muchos que empezaban a discutir y si vamos a entrar a la tierra prometida y que no, y por qué Moisés y demás. Pero Dios se encargó de poner todas las cosas en orden y cuando Dios dijo en el tiempo de Él, sucedió. Y así va a ser, siempre va a ser así. Dios sabe lo que hace en el tiempo justo y oportuno que tiene para nuestras vidas. Tercera verdad, para creer en fe debemos tomar riesgos. Dile al hermano que tienes al lado, tienes que tomar riesgos. Debes tomar riesgos. Si no, no va a suceder. No es fe. La fe siempre te va a llevar a tomar un riesgo. Ay, ¿qué va a pasar si? Ay, no sé qué. ¿Y si no? ¿Y si no? Siempre está esa pregunta, esa duda. Pero la verdad es que la fe siempre va a tener que correr un riesgo. Acá el Señor Jesús en el versículo siguiente dice, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y obedecería. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. A veces creemos que Dios o el Señor Jesús está mostrándonos qué medida tiene que tener la fe. Y el Señor Jesús está hablando mucho más de eso, no está hablando de medida. Está hablando del desarrollo que tiene en crecimiento la fe.
porque empieza como un grano de mostaza y termina como un gran árbol. Ahí David está mostrándole a ustedes la proporción que tiene la semilla de mostaza con un árbol que va más de 3 metros. Y es una hortaliza, dijo Jesús. De hecho, eso está en Mateo capítulo 13, versículo 31 al 33. Jesús dice que en una parábola, ¿no?, que es como la semilla de mostaza que se siembra en el campo y crece y se hace gran árbol, hasta vienen las aves del cielo y hacen nido en ellas. Si usted va a Wikipedia o cualquier otro diccionario y analiza un poco el granito de mostaza, le va a decir que es la hortaliza que tiene mayor proporción de crecimiento desde su semilla hasta alcanzar el máximo como un árbol. No hay otro árbol que sea mayor con una semilla tan pequeña. Yo conozco muchos árboles grandes, un nogal, por ejemplo, pero la nuez es grande así, ¿cierto? Y todos tienen semillas grandes. Un almendro, ¿qué tamaño tiene un almendro? La almendra, más o menos por aquí, ¿no? Y no alcanza una medida tan alta como un árbol de mostaza. Eso significa entonces que el Señor nos está hablando de proporción y nos está hablando de crecimiento, y que ese crecimiento tiene que ser tan amplio, y todo comienza con una siembra. Todo comienza con correr un pequeño riesgo, el riesgo de sembrar la semilla. El que tiene una semilla y planta, Mario, ¿cierto? Tú que sabes de esto, vamos a enterrar la semilla creyendo que con esa buena tierra, agua y sol va a crecer. Así que Mario todos los días actúa en fe. Siembra su semilla por allí. Y eso es una representación para nosotros en cuanto a la fe. Jesús dice eso. No está diciendo que debo tener como medida, aunque sea de este tamaño. ¿Cómo hace para medir la fe? No, es imposible, no hay forma de medir la fe. Está hablando de proporción. Siembra, empieza a dar pasos de fe. Lo que tú estás creyendo de parte de Dios, actúa, toma un paso de fe, haz algo práctico. No alcanza solo con decirlo. La fe teórica se va a morir en tu mano con una semilla aquí. Pero esa semilla la puedes sembrar. Se han encontrado en el norte de Argentina unos frijolitos que habían sido enterrados casi 2000 años atrás por un grupo aborigen. Lo encontraron, lo plantaron y germinaron. 2000 años. Quiere decir, hermano, que podemos ostentar fe, podemos decir que tenemos mucha fe, y ahí está visible como un granito de mostaza, pero si no la soltamos y no la enterramos, si hacemos algo práctico, no va a crecer. Simplemente se va a quedar ahí, como una fe teórica. ¿Usted ha escuchado alguna vez que alguien le dijo, ay, yo tengo una fe tremenda? Y hoy no están aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es teórica la fe, tiene que ser práctica, tiene que dar un paso de fe, hay que correr un riesgo, hay que correr un riesgo. Quiero darte una ley espiritual, y dice lo siguiente, la fe es superior a la previsión. Escúchalo, la fe es superior a la previsión. Es muy importante prever lo que va a acontecer, calcular gastos, organizar, pero la fe es superior a esto. Mira, muchas veces nos ha detenido una frase de Jesús mal interpretada. La frase cuando el Señor dijo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, ¿no?, para ver si puede acabar, porque si no puede acabar se van a hacer burla de él? O, otro ejemplo, un hombre, un rey que quiere ir a la guerra, no se sienta primero y considera si hace frente con 10.000 a otro que viene con 20.000 y si no puede, ¿no? Y a veces pensamos que de eso se trata la fe. No, error, no está hablando de fe Jesús. Jesús está hablando de la entrega total de nuestra vida a Él, en su mano. Dice, versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. De eso está hablando Jesús.
No está hablando de calcular los gastos a la hora de ejercitar tu fe. Para nada, no está diciendo eso. Mire, hermano, hay que prever, seguramente. Somos bien conscientes de lo que demandan las cosas, pero la fe nos mueve más allá. Jesús estaba hablando aquí de un orden natural de las cosas a la hora de entregarse todo al Señor. Esto es sobrenatural. Esto tiene que ver cómo movernos en cuanto a lo que el Señor nos está diciendo. Escucha esto. Gedeón, si él hacía la cuenta de su ejército en relación al ejército enemigo, estaba listo para decir, no solamente hacemos la paz, sino somos sus esclavos. Eran 300 contra miles. Y Dios lo impulsó y le dio una orden diciendo, ve, muévete, con estos 300 yo te doy la victoria. ¿Qué hizo Gedeón? Ok, cada vez somos menos. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los otros? Y había muchos que dirían, no, sí, ¿dónde están los demás? No, yo no voy a pelear. Mira, somos 300 nomás. Y el Señor dijo, con 300 yo tengo la victoria. Así que en fe lo que hizo, vamos a obedecer al Señor. ¿Cuál es el riesgo? ¿Hay algún riesgo? No, solamente perder la vida. Ok, bueno, vamos a tomar el riesgo. Así que 300 locos para este mundo que no calcularon los gastos, 300 con antorchas, parados allí, vieron cómo ese ejército se destruyó. Josafat no tenía ni ejército para enfrentar a los miles y miles que venían contra él. ¿Saben lo que dijo Dios? No se preocupen, pónganse ahí en el hilera, empiecen a cantar unos coritos que yo me encargo. Así dice la Biblia, ¿no? Se quedaron ahí, empezaron a cantar y dice que los miles y miles y miles que había entre ellos se mataron unos a otros. Ni siquiera tuvieron que combatir. Los cálculos no le daban a Josafat. No, de ninguna manera, pero Dios le dio la palabra, la dirección y le creyó a Dios para avanzar. ¿Usted cree que 5 panes y 2 peces alcanza para alimentar a 5.000? Pregúntele a Felipe. Felipe dice, no, esto no alcanza ni 200 denarios. Si nosotros tuviéramos que calcular el costo para alimentar una multitud, eran 200 denarios, 200 sueldos. No, ni eso alcanza. Y Jesús toma 5 panes y 2 peces, los multiplica y hace unos milagros extraordinarios. Por fe, porque había que actuar por fe. Hermano, ¿cuántos milagros conocemos en la palabra del Señor? Donde a nivel natural no nos dan los números, no, esto no va a funcionar, pero como Dios habla y como le creemos a la palabra de Dios, tenemos que dar pasos de fe que corren riesgos, debemos correr riesgos, tenemos que tomar decisiones para correr riesgos. Muchas veces nos vamos a encontrar con esta realidad. A Nehemías no le daba las cuentas para reconstruir el muro, no tenía ni los pinos de Tiro y de Sidón, no tenía el oro de la reina de Sabá, no tenía nada. Y en 52 días hicieron el muro. Y se acabó la angustia contra los enemigos, porque le creyeron a Dios y avanzaron. Dios hace cosas tremendas y sobrenaturales. Ay, hermano, hay que tomar riesgo sin temor, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué van a decir los demás? Qué problema ese que tenemos, ¿no? Porque claro, Dios me dijo que yo haga algo, pero ¿y qué van a decir los otros? Y si no funciona, entonces no es fe, no hay convicción. No hay convicción de que Dios me está hablando. La convicción me dice, vamos a avanzar. Pregúntele a Naamán, ¿qué le dijo el profeta? Ve, báñate 7 veces. Lo mandó a bañar a un rey, a un comandante, ¿no? Así que bueno, este hombre estaba enojado, no quería saber nada. Pero los demás le dijeron, pero esto no es complicado, dale, son 7 pasos. 7 pasos de fe en el agua. Se baña 7 veces y sale limpio como un niño, dice, ¿no? Porque no, bueno, tenía que renunciar a su orgullo, tenía que renunciar a qué dirán los demás y demás. Bueno, muchas veces vamos a tener que pasar situaciones así. ¿Qué vamos a poner en riesgo? Nuestro prestigio, vamos a poner en riesgo nuestra economía, vamos a poner en riesgo nuestras relaciones, vamos a poner en riesgo nuestro trabajo. No sé cuántas cosas puede que por fe, en base a lo que Dios nos ha hablado, debamos correr un riesgo. A veces nos ha pasado, ¿no? De tener que dejar un trabajo
para poder tener otro. No te estoy diciendo que esto es la profecía que tú necesitabas recibir hoy. Te estoy diciendo que hay muchos que dicen, no, hasta que Dios no me dé un nuevo trabajo, yo no suelto este, es lo único que tengo. Y a lo mejor Dios te está hablando y está diciendo, mira, créeme, yo tengo mejor trabajo para ti. Fíjate, todo lo que está sucediendo, yo no tenía este trabajo para ti. Y uno dice, bueno, o tengo que entonces entregar esto para recibir lo otro. Una escritora dice, yo tenía en mi mano tan cerrada una nuez, ¿no? Y tenía que soltarla para que Dios me dé una sandía. Nos agarramos a algo tan chiquitito, ¿no? Y cuando Dios nos quiere dar algo más grande, es la fe que corre riesgos, que me tengo que atrever a esto. Bueno, ¿qué hacemos entonces con lo que Dios nos ha hablado? Lo que Dios nos dice. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en otra ocasión, y le dice, bueno, ok, ustedes tienen autoridad. Pueden reprender demonios, echarlos fuera, liberar, sanar. Yo les doy autoridad, así que actúen. Y de pronto Jesús se fue con solo 3 discípulos y el resto se quedó ahí y le trajeron un muchacho endemoniado. Endemoniado, no, esperemos, tenemos que esperar a que venga Jesús. Y sí, fue al monte, ahora viene. Y digo, no, es que está endemoniado en este momento, ¿qué hacemos? Y bueno, dice la Biblia que intentaron echarlo fuera, pero no pasó nada. ¿Qué haríamos nosotros? Jesús se va al monte, nos deja ahí con un endemoniado. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo más fácil? Espera un momento, a ver. 911. Acá hay uno que tiene problema de doble personalidad. Se acabó el asunto. ¿Haríamos eso? O si la palabra del Señor me dice que si yo veo un endemoniado manifestarse, tengo la autoridad para decir en el nombre de Jesús, demonio, te vas de esta persona, en el nombre de Jesús, no hay nada más que hacer. Punto. Eso es todo. Me tengo que arriesgar, porque puede que me digan loco, puede que me digan estoy desenfocado, pero me tengo que arriesgar. Bueno, los discípulos no lo hicieron. Entonces Jesús, Mateo 17, 19 al 20, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Necesitaríamos algún taller, algún curso, hay alguna frase, algo? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y de allá, y se pasará, y nada os será imposible. Fíjese, vuelve a usar la misma ilustración. Ahora, en vez de un sicómoro, habla de algo más grande todavía, una montaña. Pero si tienen fe para que esto suceda. Así que estamos hablando de el correr riesgos para que el Señor obre con su poder y cumpla lo que Él ha dicho en nuestras vidas. Así que tengo que creer, tengo que atreverme a lo imposible, porque Jesús acaba de decir ahí, porque no hay nada imposible para Dios. Y para el que cree todo le es posible. Todo le es posible, no hay nada que sea imposible, nada. Por eso digo, creo que estamos muy bajos de fe. Nuestro crecimiento tiene que ser mayor, recién parece que hay una plantita ahí que está surgiendo, ¿no? Y tiene que ser un árbol. Tenemos que crecer. Necesitamos alimentarnos más para que nuestra fe crezca. Y para eso hay que arriesgar. Yo creo que hay una frase que dice ahí, el que no arriesga no gana, ¿no? No sé, no es bíblica, hermano, le aseguro que no está en la Biblia. Pero es una realidad de que tengo que arriesgar, tengo que dar pasos de fe, tengo que saber avanzar. Y por último, la fe verdadera, espera resultados sobrenaturales. No resultados normales y naturales. No, la fe está esperando algo sobrenatural, algo que va más allá de lo que pudiera pasar humanamente hablando. Normalmente esto debería pasar. ¿No? Tengo un buen currículum, ahí está mi hoja de vida, se ajusta exactamente a todo lo que yo soy, así que voy con este currículum al trabajo, ¿no? Y digo, no, por fe, yo sé que el Señor me lo va a dar, pero ya me dijeron que me iban a dar el trabajo y ya está todo arreglado. No estoy esperando nada sobrenatural. Tiene que haber algo que Dios se mueva, algo que diga, y acá se nota que Dios intervino. Aquí yo sé que Dios ha puesto su mano, porque si no, esto no hubiera sido así. Hay algo de parte de Dios moviéndose en escena. Por eso, cuando acá dice en Lucas 17:6,
podrías decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y obedecería. No está hablando de algo natural, no está diciendo oren porque, bueno, van a venir, ¿no?, de la empresa de Mario y van a ir al sicómoro, lo van a ajustar muy bien y después entonces con una lancha lo van a llevar allá y lo van a poner. No, no está hablando de eso, no está hablando del procedimiento normal y natural, está diciendo de algo sobrenatural. Por supuesto que esto tiene propósito. Yo no me voy a poner a orar para que Dios mueva un árbol de aquí y lo plante enfrente de Matas Viña, ¿no?, por allá. ¿Qué sentido tiene? ¿Con qué propósito? No, es ridículo. Si estoy diciendo algo que tiene que ver con la parte de Dios, con lo que Dios me ha hablado, entonces actúo en base a fe. De esa manera va a acontecer. No significa provocar, no significa hablar y decir mucho. Recuerdo a alguien que estaba tratando de explicarle la palabra de Dios en conceptos claros y él me decía, yo tengo una fe tremenda, para mí la fe, si usted quiere, y mira, esta mesa que está acá, oramos para que se desintegre y se transporte a otro lugar. ¿Ok? Vale. No, bueno, ahora no es el momento, qué sé yo. Pero, en serio, hablemos en serio. Cuando uno dice, tengo fe y sé que Dios va a actuar de manera sobrenatural, con sentido y propósito de lo que Dios quiere hacer, ¿no? Y si Dios me dijo, voy a abrir una puerta, pues bueno, voy a creer en eso. Si Dios me dijo que me tengo que mover, que tengo que creerle, que Dios va a traer a mi familia, si Dios me dijo, cree, cuando dices, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay algunos que dicen, a ver, no, ese versículo era para el carcelero. Ok, dejaron de orar y se acabó el asunto. Hay otros que dicen, no, esa palabra es del Señor. Yo la creo porque yo he recibido la palabra del Señor. El Señor me ha hablado y me dice, intercede, clama por tus hijos, clama para que vuelvan al Señor. Así que me hinco de rodillas y le clamo al Señor hasta que suceda sobrenaturalmente, porque Dios lo va a tocar. Tiene que ser así. Si no, no es fe. Tengo que dar pasos para creer que Dios va a hacer cosas sobrenaturales. La fe espera algo sobrenatural. La fe espera una sanidad sobrenatural. ¿Cómo es sobrenatural? Miren, en la época de Moisés, cuando le estaban picando las serpientes, no había médicos. Dios le dijo, levanta una serpiente de bronce y todo el que mira a esa serpiente será sano. ¿En serio? ¿Qué es eso? Eso es sanidad sobrenatural. Mirar la serpiente y eres sanado. ¿Con qué propósito Dios hizo? Bueno, también era el tipo de Cristo que hacía el todo aquel que mira a Cristo, como el Señor dice, será levantado como la serpiente en el desierto, ¿no? Así habrá salvación. Con esa fe que tú, al mirar a Jesús, al saber que ahí cuando Él fue crucificado, otorgó tu salvación, con esa misma fe tienes que creer que Dios te sana. Si Dios dijo que Él sana, porque lo dice su palabra, entonces lo creo. Lo creo y voy a vivir creyendo que el Señor me va a sanar. También provisión sobrenatural. Si yo sé que, bueno, Dios me provee, sí, me provee con trabajo, es verdad. A veces no alcanza. A veces hay momentos en que me faltan $100 y no llego. 100 es poco, 100, ¿no? Pero bueno, me faltan 100 y no llego. Señor, y el Señor me habla y el Señor me dice, cree en mí, estás haciendo lo correcto, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar. Ok. Frente a esto, entonces, me lleva a probar lo que dice Dios. Probar, porque la fe también, a veces uno dice, bueno, es la primera vez que lo voy a hacer. Ok, vamos a experimentar esto. Miren, Malaquías 3, 10 al 11, Dios dice, aún en la economía, dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Ya el pastor hablando de diezmo. No, tranquilo. El diezmo es parte de todo lo que nosotros debemos hacer por fe para correr riesgos. Todos sabemos que a veces las cuentas no llegan, pero acá dice, traed los diezmos y probadme en esto.
¿Qué es probadme? Dice, si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, más allá de lo que he recibido naturalmente. Hay algo sobrenatural de Dios aquí. Reprenderé por vosotros al devorador, no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. ¿Por qué dice todo eso? Porque eso se estaba comiendo sus ganancias. Y a veces uno dice, no me alcanza. ¿Por qué se están comiendo mi ganancia? ¿Será porque no diste algún paso de fe? ¿Será porque no estás creciendo al Señor? Que Dios te va a sostener, Dios te va a ayudar y te va a alcanzar. Es más, dice acá, sobreabundar. Aquel que confía en el Señor. Porque Dios te ayuda inclusive para ser un buen administrador, para que tú vayas por el camino de la fe. Hermano, es dar paso de fe, es creerle al Señor. Decir, ok, bueno, Señor, te voy a creer, voy a dar paso de fe. Voy a saber que la provisión es sobrenatural. Abraham estaba en medio de un monte, sin nada de nada allí, y ahí estaba su hijo para ser sacrificado. Viene el ángel y le dice, no le hagas daño. ¿Y ahora qué voy a presentar? En medio de este lugar que no hay nada. Pero él dice, Jehová proveerá, Jehová. Y entonces, ¿cómo se explica? Bueno, atrás había un cordero. Nadie supo hasta ahora cómo apareció un cordero ahí trabado en medio de ese monte allá arriba. Y ahí estaba, provisión sobrenatural. Así es como Jehová Jireh, Jehová proveerá de manera sobrenatural. También el Señor, cuando uno da esos pasos de fe y le cree al Señor, da fuerza sobrenatural al que le cree. ¿Saben qué dice Hebreos? Que Sara, ¿cuántos años tenía Sara cuando dio a luz a Isaac? 90. ¿Alguien llegó a 90? No. Imagínese una hermana de 90 años embarazada y dice que recibió fuerzas para dar a luz. Tuvo parto natural, con fuerza de Dios, fuerza sobrenatural. Y la palabra del Señor nos dice eso, que el que confía en Él recibe fuerzas sobrenaturales de parte de Dios. No son naturales. No es que me tomo 3 ibuprofenos y ya estoy listo. Tengo una fe triple. 3 ibuprofenos, ya estoy. Todos hacemos eso, ¿no? Pero cuando decimos, hay algo extra de Dios, hay algo sobrenatural, porque Dios me capacita para esto específico que tengo que hacer, porque Dios algo tiene ahí preparado. Sabiduría sobrenatural. Decisiones que debo tener o que tengo que responderle a alguien. Fíjese, Jesús, cómo respondía a esas preguntas maliciosas de los religiosos. Tenía una sabiduría excelente, sobrenatural. Venía del Espíritu Santo, dice Hechos. Así que nosotros podemos tener también sabiduría sobrenatural que viene del Espíritu para poder tomar buenas decisiones. Así que hay que atreverse a lo sobrenatural, atreverse a creer en el Señor. El propósito de todo esto es glorificar a Dios. Si me están pasando cosas, si hay dificultades, si hay necesidades, si hay desafíos, el propósito es glorificar a Dios. Por eso nuestra fe tiene que correr riesgo, pero tiene que ser pública muchas veces. La mujer de flujo de sangre tuvo una fe tremenda. Tocar el borde del manto iba a ser sana. Pero se metió en un lío bárbaro, ¿no? Porque Jesús dijo, ¿quién me tocó? Ay, y ahora yo quería hacerlo en privado y ahora tengo que testificar. Ay, no, el púlpito no. Tienes que testificar, le dijo Jesús a la mujer, ¿no? ¿Qué pasó? Y dice que temblando, con miedo y vergüenza, explicó todo lo que había sucedido. Y era un testimonio público, no se podía quedar oculto, porque era para glorificar a Dios. Cuando Dios actúa de manera sobrenatural, no es para que estemos en una zona de confort y nos quedemos tranquilos ahí. No, es para dar testimonio, para glorificar a Dios con lo que está sucediendo. Así que todo lo que nos suceda y lo que vamos a hacer por fe es para glorificar a Dios con todo lo que hagamos. Así que nunca le quitemos la gloria al Señor. Esa es nuestra oración. Aumentanos la fe. Este es el camino. ¿Estoy de acuerdo con este mensaje? ¿Estás de acuerdo con este mensaje de parte del Señor? ¿Puedes hacer la misma oración al Señor? Auméntame mi fe. ¿Estás dispuesto a ir por ese camino? ¿Estás dispuesto a correr riesgos? Ay, qué poquito amén. Amén. Por riesgos
es cómo se mueve la fe. Tenemos que quitarnos los miedos a los problemas. Muchos, creo que todos tenemos cierto temor a los problemas, pero hay que quitarse ese miedo, porque sin problema nuestra fe no va a crecer. Hay muchos que tienen este concepto: no, yo no quiero decir nada del Señor, porque si no el diablo se va a enterar, y el diablo a quien más persigue son los más consagrados. Entonces yo prefiero no estar consagrado si el diablo no. Esa es otra mentira del diablo, porque el que está consagrado es tan tentado como los demás, pero tiene la fortaleza espiritual. Por eso digo, no tengas miedo a los problemas. Plántate firme y digo: Señor, bueno, está pasando esto. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué es? ¿Cómo te quieres mover? ¿Cuáles son los pasos de fe que debemos dar? ¿Cómo quieres moverte, Señor? Hermano, si hay rumores de crisis, tienes que saber que Dios hace milagros. ¿Escuchaste rumores de que hoy, este mes no hay tanto trabajo como el mes pasado? ¿Cuánto escucharon esos rumores? ¿Sí? Sí, hoy no hay tanto trabajo como antes, y la gente ya no gasta tanto, y no sé qué va a pasar en el trabajo, si vamos a seguir o no. Hermano, la fe te dice: mira, si hay rumores de crisis, tú tienes que mirar a Cristo. Mira al Señor, porque tu fuente no es el trabajo. Tu fuente es Cristo a través del trabajo. Pero Él es el Señor, así que tienes que descansar en Él. Tu fe te lleva a dar paso, amén, amén. Así es, paso de fe en el Señor, la palabra del Señor. Nuestro primer edificio, ya sea del Anchor Road, lo compramos finales del 2008, principios del 2009, en la peor crisis que había en esa época. ¿Se acuerdan? Y para el Señor, en medio de una crisis, no fue ningún problema en dar un edificio. Así que Dios lo va a volver a hacer en el momento que Él quiera y como Él quiere hacerlo. Nosotros vamos en ese camino, a que Dios haga su voluntad. Estamos dispuestos a escuchar al Señor. Así que ora y pide discernimiento para saber qué quiere hacer Dios en tu contexto. Sea en tu familia, sea en tu trabajo, en tu ministerio. Ora al Señor, pídale al Señor sabiduría, dirección. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿De qué manera quiere moverse el Señor aquí? Así que lo primero que hacer es reconocer nuestra necesidad de fe creciente. Nuestra fe tiene que crecer. No podemos quedarnos con la medida que hemos tenido el primer día que conocimos al Señor. Puede que todavía nos quedó una semilla de mostaza ahí sin plantar. Necesito correr riesgo, necesito entregarla, porque estoy creyendo en la palabra del Señor. Y de esa manera vamos a crecer. ¿Estás dispuesto a crecer? Algunos dicen que crecer duele, pero ¿estás dispuesto a crecer?